Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio de los jueves. Vamos a continuar con este taller, los encuentros con Jesús. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, como lo hacemos cada semana, con una oración. Señor, te damos gracias, Señor, que estamos aquí nuevamente reunidos. Señor, te pedimos que nos concedas, Señor, acercarnos a ti con un corazón humilde, Señor, con un corazón agradecido, Señor, de todas las bondades que recibimos de parte de ti, Señor, reconociendo que nada merecemos, Señor, pero es porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Te pedimos que tú dirijas esta reunión, nuestros comentarios, que sean para edificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Esta sesión, el nombre es Jesús y el hombre de la mano seca. ¿Okay? La base bíblica la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Se los voy a leer como lo hacemos siempre en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, versículo 1. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. ¿Okay? Bueno, pues el personaje de hoy es un hombre que tenía una enfermedad, que tenía un problema en una de sus manos, ¿verdad? En este punto, los líderes judíos ya se habían declarado en contra de Jesús. O sea, ellos estaban ahí presentes en la sinagoga, sabían que Jesús iba a hacer algo, iba a predicar, muy probablemente iba a hacer un milagro, y los judíos que estaban ahí presentes estaban muy atentos, esperando que él cometiera un error, ¿sí? Esa actitud ya la hemos visto en otros pasajes, era la actitud que los fariseos, que los líderes judíos mantenían con respecto de Jesús, ¿sí? Ellos ya estaban celosos por la popularidad de Jesús, por sus milagros, por la autoridad que él tenía para hablar, porque aparte él pues no era uno de los suyos, ¿sí? Y ellos eran los que dominaban el conocimiento del Antiguo Testamento. Y era algo que les causaba pues realmente conflicto, ¿verdad? Entonces, ellos, estos judíos, líderes judíos, estos fariseos, valoraban mucho su posición en la comunidad y sus oportunidades de ganancia personal. Eh, y era lo que ellos querían proteger, ¿verdad? Ellos le estaban dando prioridad a su posición, a su estatus, a sus privilegios como líderes, le estaban dando preferencia a eso sobre la meta que todo líder religioso debería de tener, que es conducir a la gente a los pies de Cristo, ¿sí? En este caso a los pies de Dios, porque el Mesías apenas estaba manifestando ahí, pero sí como pueblo de Dios, ellos sí tenían la meta de conducir a toda la gente a una vida que le diera gloria a Dios, ¿sí?
pero ya no estaban en esa función. Los fariseos ya habían perdido esa preocupación, digamos, esa meta, ese objetivo. Ya su vida religiosa ya era cuidar las formas, ya era ceremonias, tradiciones, y estaban muy alejados de ser, se preocupaban mucho porque ellos querían cuidar su relación con Dios, que tampoco lo hacían, pero tenían esa posición de ellos estar bien, pero no les importaban los demás. ¿Sí? Y ese es un problema. Nosotros, era egoísta la actitud. así es como nosotros. Y nosotros ya hemos creído en Cristo y solo queremos nuestro cristianismo para estar bien nosotros, pero no nos importa las almas perdidas que hay en el mundo, pues estaríamos mal, ¿verdad? Esa es más o menos la actitud que los líderes judíos estaban teniendo ahí, ¿sí? Pero lo curioso, digamos, es que si algún grupo de personas debieron reconocer al Mesías, pues eran ellos. Ellos estaban esperando. Ellos conocían las profecías. La gente gentil, o sea, los no judíos, ellos no estaban esperando al Mesías. Y los que sí tenían la profecía, lo tuvieron enfrente y lo ignoraron. ¿Sí? No quisieron reconocerlo porque no estaban dispuestos a perder sus apreciadas posesiones y su poder. ¿Sí? Cuando Jesús puso al descubierto sus actitudes, automáticamente se transformaron en enemigos del Mesías. O sea, abiertamente ellos ya no disimulaban su inconformidad. Ya abiertamente querían asesinarlo, básicamente. Empezaban a buscar la forma en que la gente también se volviera en contra de Jesús para detener su popularidad, para detener su ministerio. ¿Sí? Si hacemos aquí un paréntesis, este error es muy fácil caer en él. Hay un concepto en la iglesia actualmente, ya tiene mucho, digo, desde su inicio, lo que le llamamos celo ministerial. A veces se nos olvida que el protagonista de nuestras vidas y de nuestro servicio, de nuestro ministerio, no somos nosotros, es Cristo. Y cuando ves a un hermano que está como teniendo, digamos que, mejores resultados en el servicio a Dios, y mejores resultados desde el punto de vista humano, porque Dios tiene parámetros muy distintos para medirlo. Pero si dices, oye, por ejemplo, tuvimos un brother que abrió un estudio y iban 40 personas, literal, 40 jóvenes. ¿Sí? En nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nuestro chip dice, ay, pues yo quiero tener un grupo así de grande. Pero, pero, pero no debería de ser o sea, no debería nadie de tener un sentimiento como de envidia, por eso. Al contrario, pues pídele a Dios por ese grupo, ¿verdad? Sí. Participa de esa manera. Esa es una ventaja que tenemos todos. Si tú quieres bendecir a un ministerio, puedes orar por ellos, puedes apoyarlos, puedes incluso hasta económicamente participar. No todos nos vamos a ir de misiones, pero sí podemos ayudar a los misioneros. ¿Sí? Y eres partícipe de lo bueno y de lo malo. Por eso hay que tener cuidado en donde participamos. Pero la idea es que aquí los, los, este celo que estaban teniendo los fariseos, desemboca en eso, ya no hay una preocupación por agradar a Dios, sino ellos ya es, a ver, yo soy el líder religioso, ¿por qué? Porque él está teniendo tantos seguidores. Porque él predica con mayor autoridad, porque pues así es Dios. Yo siempre les hago la pregunta, ¿sí saben por qué Dios utiliza hombres imperfectos para que prediquen la palabra? Porque no hay otros, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a creer que son nuestros talentos, ahí ya estamos fallando el blanco. ¿Sí? No va por ahí. Aquí la idea es siempre reconocer que Cristo es la parte principal de todo lo que sucede en nuestras vidas y en nuestro servicio, y nos mantengamos siempre así, conociendo que cada uno de los hermanos cristianos forman parte del mismo cuerpo de Cristo, forman parte de la iglesia, y todos estamos para sumar. ¿Sí? Oye, si alguien está teniendo un ministerio y está
está Dios obrando a través de eso, pues participa. ¿Sí? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide servir? De hecho, servir bajo, digamos que bajo la autoridad de alguien que te ha provocado ese sentimiento, es una forma que Dios usa para darte un corazón más humilde. ¿Sí? Te lo digo por experiencia. Yo recuerdo que hace 10 años, cuando yo comencé mi caminar cristiano, pues había brothers que desarrollaban ya, pues ya tenían más tiempo y tenían otros conocimientos y Dios los usaba de muchas formas. Y yo sabía que ese celo que en ocasiones me daba no era correcto. Yo le pedí a Dios y la instrucción que yo sentía era, sirve con él, o sea, apóyalo a él, pero él es tu líder. O sea, apóyalo como un segundo de él. Y pum, y Dios transformó. ¿Sí? Eso al grado de que hoy, después de 10 años, seguimos frecuentándonos, seguimos hablando y apoyándonos en la forma en la que podemos, ¿verdad? Y eso es una manera muy padre de transformar el, el, la- los malos sentimientos que pudieras tú generar. Que de entrada no debieran generarse, pero si se dan, si tú le pides a Dios, Dios puede transformar tu corazón en ese sentido. Aquí los fariseos no tenían esa intención. Ellos no querían ser transformados por Dios. Ya habían olvidado el objetivo de su ministerio, ¿verdad? De su servicio a otros. Entonces, aquí dice el pasaje que Jesús los miró con enojo. O sea, imagínate nada más. Sí, o sea, pero vamos a traerlo a nuestro tiempo. Siempre la enseñanza nos la traemos a nuestras vidas. Es, ¿cómo te va a ver Jesús si tú estás teniendo estas actitudes con tus hermanos? Entraste a la congregación, vas empezando, pues siempre hay líderes que están más movidos, Dios les da otros talentos, otros dones, y si uno empieza a sentir celo por eso, Dios te va a mirar con enojo, ¿sí? Incluso te puede decir más duro, te puede decir, eres una amenaza para el reino. O sea, y obvio no queremos estar en esa posición. Por eso tenemos que cuidar siempre que nuestra actitud sea la correcta. Por eso aquí la Biblia siempre te va a enseñar que trates a los demás, uno, como que hagas lo que quieres que te hagan, y dos, que veas a los demás y trates a los demás como más importantes que tú, ¿sí? Sirviendo, no importa qué posición tengas. Jesús vino para servir, no para ser servido. Siendo Dios, Él tiene esa actitud. Entonces, eh, aquí vale la pena que mencionemos un punto, porque dice el pasaje que Jesús miró con enojo, ¿verdad? Y muchas personas, si tú platicas con ellas, personas que tal vez tengan ya tiempo en la fe, que sí hayan leído la Biblia, no pueden conciliar que Jesús se enoje, ¿sí? Que Dios se enoje. Digamos que la confusión que yo veo ahí es que quieren equiparar el enojo de Dios con el enojo nuestro. El enojo nuestro muchas veces está mal justificado. O sea, tiene las causas incorrectas. Nos enojamos por las razones incorrectas. Dios no. ¿Sí? Hay muchos pasajes que hablan de la ira de Dios. Entonces, enojarse en sí mismo no es malo. ¿Sí? Lo importante es el por qué lo hacemos, ¿no? Dice el libro de Romanos 12, versículo 19, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En el libro de Romanos, Nuevo Testamento, está citando un versículo de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, que de eso habla.
Dicen, deje que se encargue la justa ira de Dios. Entonces la ira no es mala. En su momento y por las razones correctas, está bien que exista eso. De hecho, por eso va a haber un castigo, por eso va a haber un juicio y por eso hay un infierno. Porque en su momento la justa ira de Dios va a ser manifestada. ¿Sí? Solo para ese paréntesis lo hicimos para aprovechar y platicar acerca del enojo que aquí mostró Jesús, ¿verdad? Que pongamos atención especial sobre qué es lo que nos hace enojar. Y luego, ¿qué hacemos con ese enojo? O sea, no solo es qué causó mi enojo, sino cómo reacciono cuando estoy enojado. Porque muchas veces expresamos nuestro enojo de manera egoísta o perjudicial. Jesús, en cambio, expresó su enojo corrigiendo un problema. Sanó la mano del hombre. Él los vio con enojo, pero no se clavó en, los voy a ellos a reprender, los voy a castigar. Dijo, no, para que más les cale, voy a hacer una obra buena. ¿Sí? Y a veces nosotros, cuando nos enojamos, no estamos pensando en hacer algo bueno, ¿verdad? A veces la idea es que apliquemos nuestro enojo para buscar soluciones más constructivas, más que agravar un problema, más que provocar pena en las personas, pues tratemos de cambiarlo por algo positivo, ¿verdad? Ahora, los fariseos eran un grupo religioso que con celo seguía el Antiguo Testamento. O sea, ellos conocían las escrituras y realmente enseñaban correctamente. Y también tenían celo de sus tradiciones. Eran respetados en la comunidad. ¿Sí? Se aprovechaban un poco de su posición. Pero odiaban a Jesús porque enfrentó su orgullo, sus actitudes y sus poco honorables motivaciones. Jesús no tenía empacho en decirle la verdad, porque él no vino a agradar al hombre, sino a Dios. ¿Sí? Fíjense cómo les habla Jesús a los líderes judíos en el Mateo 23, versículo 27. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impureza por dentro. ¿Recuerdan el concepto de sepulcros blanqueados? Que se lee en la revisión Reina Valera. Sepulcros blanqueados. Así les estaba diciendo directamente a ellos. Estaba diciendo, ustedes son puro cuento. ¿Sí? Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Que nuestra fe en Dios, que nuestro cristianismo no sean formas, no sean solo las formas. ¿Sí? Vivamos un cristianismo real, una relación con Dios. ¿Sí? No solo conformarme porque voy el domingo a la iglesia. ¿Sí? Y ya, ese es mi cristianismo. No, es en tu día a día cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, qué haces con lo que Dios te da. Para que no caigamos en este error. Que un día Dios nos pueda decir, que nos libre de eso, ¿verdad? Que no caigamos en el error para que Él nos diga luego un día, sepulcros blanqueados. O sea, predicas la palabra, pero estás podrido por dentro. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, aprendamos de aquí, saquemos ese aprendizaje de que es mucho más importante lo que hay en nuestro corazón que las tradiciones, que las costumbres que tengamos. Ojo, no quiere decir que los hábitos de un cristiano no sean importantes, sí lo son, porque también de esa manera demostramos qué tanto tiempo le dedicamos a Dios en el día. Esa es una forma de demostrar nuestra devoción. Y es una lucha, ¿eh? Yo siempre les he platicado aquí que es una lucha constante, con tanto trabajo, con tantos pendientes, es todo un reto hacer tu espacio para el momento más importante de estar en la presencia de Dios y estar en comunión con Él y en comunicación con Él, ¿verdad? Y que lo hagamos, o sea, lo hemos leído en otro lugar, dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿verdad?
Tenemos que estar alertas con eso, ¿verdad? Ahora, también habla, al final del pasaje habla de que los fariseos fueron a juntarse con los herodianos, que ya habíamos hablado también de esos personajes, que eran los partidarios, era un partido político, los partidarios del rey Herodes, ¿sí? Ellos tenían otros objetivos muy distintos y Jesús era una amenaza para ellos porque desafiaba sus ambiciones políticas. Entonces, fariseos y herodianos, que por lo general eran enemigos, unieron sus fuerzas contra Jesús porque los desenmascaraba y minaba su poder y reputación. O sea, dos grupos que eran opuestos se unieron, dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a ver entre nosotros, entre todos vamos a ver cómo lo afectamos, ¿verdad? Entonces Jesús realiza una buena obra sanando la mano de este hombre, pero los fariseos lo acusan de quebrantar la ley, que prohibía brindar atención médica en el día de reposo, salvo en los casos de vida o muerte. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la manera de pensar cuando uno se ciega, como humano, perdemos el punto de vista de Dios y empezamos a pensar con nuestra mente. Y los fariseos dicen, quebrantó el día de descanso porque sanó a un enfermo. Y luego ellos dicen, o sea, lo estaban acusando de eso y luego empezaron a plantear cómo argumentar o revisar cómo asesinarlo. O sea, estás acusándolo de cometer un pecado y tú quieres pecar, sí, por un pecado más grave. Y ya no se diga matar al Mesías, ¿verdad? Sino, o sea, solamente matar. Entonces ahí se veía la falsedad de sus motivaciones, ¿verdad? Entonces, pero eso no les importaba a ellos. Ellos no estaban buscando que glorificara a Dios ni que se hiciera justicia. Ellos estaban viendo nada más por su bienestar. Ya habían ¿verdad? Perdido el objetivo. Sí, pues de que todo es para Dios, no para uno mismo. Así es. Entonces, vamos a pasar a las preguntas del pasaje para darle esa repasada que siempre le damos. Aquí dice, la pregunta es, ¿a dónde entró Jesús? A la sinagoga. Entró en una sinagoga de los judíos. Una sinagoga no es más que un lugar de culto a Dios, ¿sí? Donde diariamente se juntaban a estudiar la palabra, y había días más especiales con reuniones más especiales, y a veces los maestros itinerantes les daban oportunidad. Por eso Jesús podía libremente. Él era judío, él podía tomar la voz y dar una enseñanza, ¿verdad? ¿Qué tenía este hombre con el que Jesús se encuentra? Pues tenía un problema, una mano seca, ¿verdad? No estoy seguro de cuál sea la enfermedad, pero pareciera que fuera así algo como algo, no sé si muscular o en la piel o algo así, sí, ¿verdad? Estaba atrofiada su mano, ¿no? Se me hace que sí era como muscular. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Le dice, ven y ponte de pie enfrente de todos. O sea, Jesús quería hacer, o sea, deliberadamente. ¿Cómo lo sanaron? Así es, y abiertamente, no se estaba escondiendo, ¿verdad? Porque estaba él también midiendo los corazones de los que estaban ahí. Él era guiado por el Espíritu Santo. O sea, él no hacía trampa como Dios, pero sí estaba en conexión, con comunión completa con Dios a través del Espíritu, y él sabía qué había en los corazones de todos ellos. Porque porque no era un grupo solamente, es el ser humano. O sea, nosotros hubiéramos hecho algo muy parecido. ¿Y qué les dijo a los que estaban en la sinagoga? Sí, yo creo que a manera de desafío les dice, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero no le contestó. ¿Y qué contestaron? Nada, porque los estaba poniendo a prueba y nadie iba a decir, no, que es un día para hacer el mal, ¿no? O
sea, o un día para destruir la vida. Pues no tenían argumentos. Solo decían de una manera muy, muy cuadrada, no, es que no debe sanar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sí, esa parte a mí me parece muy importante del pasaje, es que los mira con enojo, ¿sí? Y muy entristecido por la dureza de su corazón. O sea, él sentía compasión. No era su enojo, no era los voy a que caiga fuego y pudo hacerlo. ¿Verdad? Pero realmente él tenía compasión porque él decía, Él conoce lo que les va a pasar. así es, o sea, lo que les espera si no se arrepiente, ¿verdad? Así es. ¿Y qué sucedió con los fariseos y los herodianos cuando salieron? Se reunieron para tramar cómo matar. ¿Cómo matar a Jesús? ¿Sí? Así de sencillo. O sea, Entonces se pusieron a trabajar en eso, a planear cómo matar a Jesús. así es. O sea, querían quebrantar la ley de otra forma. ¿Verdad? Que de hecho a veces esa actitud yo creo que la podemos tener cuando de repente surge en una conversación entre hermanos y alguien hace referencia a un hermano que cayó en pecado, que pecó, ¿sí? Pero a veces nos vamos así como que con saña sobre una situación, como si, sí, por un lado como si estuvieras libre y como si esa situación fuera permanente. Yo siempre les digo una analogía, les digo, es que cuando tenemos una situación de ese tipo, es como una foto. Y tú me quieres juzgar por una foto de hace 5 años, eso ya pasó. ¿Sí? Si yo me mantuviera en una actitud, en ese pecado, ese es diferente. Pero si la persona se arrepintió y está tomando medidas para no caer en lo mismo, y ya no te mantengas como si Dios ya lo perdonó y limpió ese pecado, porque tú como hermano te lo tendrás que estar recordando. Y, y no solo eso, sino que cuando tenemos esa actitud de señalar el pecado de alguien más, yo creo que tal vez no consideramos que simplemente es un pecador como nosotros, solamente que peca de manera diferente, ¿sí? O sea, porque a veces queremos como incluso condenar, por ejemplo, un pecado que está de moda, ¿no? O sea, la homosexualidad. Pues claro que es malo y se van al infierno si no se arrepienten, pero es un pecado como cualquier otro. Si tú tienes un problema del corazón, igual tienes que arrepentirte, ¿sí? Entonces sí hay que ayudar a las personas para que salgan si están en un problema, si son hermanos en la fe y han caído en un pecado, hay que ayudarlos a que salgan ahí, pero no señalarlos o encasillarlos por un pecado simplemente porque pecan distinto. O sea, no hay diferencia en eso. Pecados, pecados. Sí, sí. O sea, si yo empiezo a pensar que alguien es peor que yo o que yo soy mejor que alguien solo porque cometo un error, un pecado distinto, estoy mal. Sí. O sea, muy probablemente tú tendrías más problemas para verdaderamente arrepentirte. Así es. Con todo y pecado. O sea, consciente de tu pecado. Entonces, ¿cómo? O sea, que no caigamos en esa actitud. ¿Sí? Entonces, yo siento que aquí los fariseos estaban olvidando el pecado del asesinato para señalar un pecado diferente. No digo menor, simplemente un pecado distinto. ¿Sí? Y bueno, también estaban olvidando la parte histórica, digamos, o el momento de que, a ver, Cristo venía a cumplir la ley, ¿sí? De hecho, a poner un estándar superior, pero ellos quisieron mantener, a su cuenta es como, ya llegó la solución a todos nuestros problemas, pero no permitas que se establezca esa solución, porque así como estamos tenemos todo controlado. Por eso, pero se van a acabar tus problemas. No, queremos seguir igual. Esa es la impresión que me da de los fariseos, que tenían esa actitud. Entonces ya no les importaba, a ver, no, no lo está haciendo como nosotros lo haríamos, bueno, pues vamos a matarlo. ¿Cómo Tenían justifica? que tener un beneficio
ministerio, su forma de enseñar. Sí, claro. Sí, la posición, los privilegios. Ellos amaban que ir por las plazas y que los saludaran y rabí, que les Ser dijeran reconocido. maestro. Y en las reuniones buscaban los lugares o sea, los mejores lugares en las mesas al lado del rey, o sea, todo eso es- era parte de lo que ellos pues más amaban, al final de cuentas, ¿sí? Y, y no es o sea, no estamos tan lejos nosotros de sentir cosas así a veces, ¿sí? Pero la Biblia te enseña de que no te sientes en los principales lugares, en una reunión, no vaya a ser que el dueño te diga, ¿sabes qué? Cámbiate porque aquí va otra persona. Y te lo dice así de claro. Mejor, es mucho mejor tú ser prudente y que te digan, no, acércate más. ¿Sí? Porque también puede suceder así, ¿verdad? Y si no te dicen, pues te quedas donde estás, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero que no quieras tú ser el centro de atención solo por como, sí, por reconocimiento, por tu ego, ¿no? De esa forma también podemos ir nosotros amoldándonos hacia una actitud más como Cristo lo haría y dejar nuestras actitudes de- de- del mundo. ¿Sí? ¿A qué vas? A una reunión. ¿Sí? Vas a festejar a un amigo, a pasar tiempo con él, o vas, como a veces hay personas que van a mostrarse, a, a lucirte, o sea, que realmente es otro objetivo, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo muy random. Ahora vamos a pasar a las preguntas de opinión general. Por lo general, aceptamos el triunfo, el éxito, la prosperidad de otros. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el bien. ¿Sí? Libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, sí, 4:4, forma parte de los libros de sabiduría. Y dice aquí, el autor dice, observé que la mayor parte de la gente le interesa progresar para competir con sus vecinos. Ahora, en la actualidad, ¿eso lo vemos en la sociedad? Yo creo que mucho. Sí. ¿Sí? Y no importa si estás en Apodaca, si estás en un lugar sencillo, en una colonia humilde, existe eso. De hecho, es increíble y puedes ver testimonios, gente que platica y lo hacen. O sea, personas que realmente no tienen dinero para contratar un show, por ejemplo, para una fiesta infantil, pero como el vecino contrató a quién sabe quién, ahí lo traen. O sea, ni siquiera un salón, cierran la calle. O sea, tú dices, no, pues cómprate mejor mandado. Pero es la mente del ser humano. Es el corazón del ser humano el por qué mi vecino de enfrente va a tener más que yo. Pues allá él, ¿no? O sea, digo, mientras no te quite lo tuyo, qué bueno que le vaya bien, ¿verdad? Pero de esto habla. Entonces, ¿cómo lo asociamos con el pasaje de hoy? Aquí los fariseos no estaban contentos de que hubiera un maestro que predicara la verdad, que llamara a la gente a arrepentirse. Debieron apoyar el ministerio de Jesús. Debieron primero que nada arrepentirse y decir, vamos a apoyarlo, pues él trae más sabiduría, pues que todo el mundo conozca la verdad. No, lejísimos de esa actitud. ¿Sí? Ahora, ¿y nosotros cómo le vamos a hacer cuando encontremos a un hermano en la fe que tenga mucho mayor, digamos que Dios le esté usando, ¿sí? Que Dios le esté usando, pues tengamos esa actitud, ¿no? Vamos a apoyarlo. ¿Sí? Hoy se abrió un grupo y este, estamos sirviendo en un hospital, por ejemplo, nosotros nos tocó hace 2 sábados ir a un anexo. Eh, y es para apoyar un ministerio, ¿sí? Y Dios está haciendo cosas increíbles en ese lugar.
Y nosotros no somos los dirigentes del ministerio, pero estamos apoyando, ¿verdad? De la manera en la que podemos. Vamos, a veces acudimos, a veces apoyamos de otra forma. Es ese corazón que debemos tener todos. ¿Sí? Si alguien te invita, tiene la iniciativa de ir, oye, vamos a ir a predicar la palabra a un hospital con las familias que están afuera. Los hospitales del IMSS siempre hay gente necesitada. O sea, vienen de otros estados, de otros municipios, se quedan en la banqueta a dormir, no tienen alimento, tienen un familiar enfermo que a lo mejor ya no va a salir. ¿Sí? Hay mucha necesidad en este mundo. Oye, alguien organizó, pues si tienes la oportunidad, hacer esfuerzo, en lugar de quedarte viendo 1 hora, 2 horas, una serie de Netflix, oye, pues aprovecha el tiempo. A lo mejor es una vez al mes, a lo mejor es una vez cada 15 días, no sé, o es simplemente esporádico, pero hazlo, ¿verdad? Y de esa forma estaríamos actuando como debieron Vivir. sí, no, y estaríamos actuando como debieron actuar los fariseos, de apoyar el ministerio de Jesús porque él estaba demostrando que venía de parte de Dios. Y qué peligroso es, Jesús decía en otro pasaje, el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir, el que no ayuda, está en contra. Y no queremos estar en contra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué habríamos de oponernos a alguien que está sirviendo a Dios genuinamente? Pues no te peleas con el hermano, te peleas con el dueño de la obra. Pues no. De ninguna forma debiéramos tomar una actitud de ese tipo. Al contrario, es todo lo contrario, es saber, ¿sabes qué? ¿A quién le ayudo? ¿Cómo le ayudo? ¿Sí? Tratar de participar en la extensión del reino, no ser un estorbo, no ser un obstáculo. A veces hay tanta celo, envidia entre los grupos de hermanos, a veces de congregación a congregación o dentro de la misma congregación, y no nos damos cuenta que se está frenando la extensión del reino, porque estamos preocupados por nosotros, por nuestros temas personales, que obviamente no son lo más importante. Dice esta pregunta de opinión general, ¿qué es la hipocresía? Para ti, ¿cómo podrías definir la hipocresía? Si alguien quiere dar una opinión personal, tus palabras. ¿Sí? ¿Sí? Si alguien hipócrita es alguien que No pensar. también. Dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Dice, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Fíjense, aquí dice, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. ¿Qué versículo es? 11:9. ¿Sí? Y sí, claro, los que no tienen a Dios, pues es muy fácil que caigas en una actitud de ese tipo. Pero aquí la advertencia, el llamado es a nosotros, que sí nos decimos hijos de Dios, cristianos, que no caigamos en estas actitudes, porque aún siendo cristianos podemos cometer un error como este. ¿Sí? De repente participas en una conversación que no debiste. Alguien se pone a hablar de tu hermano y tú ni los frenas y al contrario los alientas. Y es un error, ¿verdad? La idea aquí es que los fariseos sí estaban teniendo una actitud hipócrita, porque ellos decían que querían agradar al Padre, pero cuando llegó el Mesías, el Hijo de Dios, lo querían matar. Y tú dices, caray, entonces, ¿cómo No coincide. Sí, querían engañar al Padre. ¿Qué le vas a contar a Dios? Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y efectivamente sabemos que si Dios es Dios, es simplemente 1 más 1 ya no son 2. No cuadra. No puedes tener una actitud de este tipo si estás teniendo temor del Dios verdadero. Lo que estás, digamos, que demostrando es que no conoces al verdadero Dios. Porque no tendrías una actitud así. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el egoísmo? Tus palabras. Egoísmo viene a ser
Como pensar nada más en ti Solo- para beneficio propio. solo en- Así es, pensar en tu propio beneficio, ¿verdad? Sin importarte los demás. Dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra, de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra? A mí me ha tocado escuchar de negocios, y creo que todos conocemos algún tipo de negocio así, como creo que, no sé si son como casas de ahorro, casas de préstamo, Préstamo. sí, que la garantía es un bien inmueble. Te prestan para que no les paguen, para Claro, quitar tu casa. Y lo hacen, y se justifican, porque es legal. Firmaste. Sí, es legal, pero no está bien a los ojos de Dios. O sea, es de primaria, pero como te deja dinero, y a lo mejor mucho dinero, ¿verdad? Se justifican las personas. Pero un día se van a encontrar, sí, 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 sí. O sea, un día se van a encontrar que va a haber justicia y Dios no va a ser burlado. Y vas a pagarlas, porque realmente estás ignorando el daño que le haces a las personas, porque ahí fácilmente se les puede reclamar. Es que tú hiciste un mal trabajo, no investigaste bien, no le debiste prestar, que no tiene capacidad. El que recibe el préstamo, ¿qué dice? El banco me presta, pues debo poder pagarlo, ellos son los que saben, ¿verdad? Porque el que tiene necesidad, él va a decir préstamo, él no sabe. El que otorga el crédito es el que debiera tener hacer el trabajo de investigar y sabes que no eres digno no digno, sino no eres sujeto de crédito, ¿sí? Pero hay instituciones honestas que lo hacen y sí, no te prestan cuando tú no eres solvente, pero hay muchos negocios Que les conviene que, no que ser lo que solvente. quieren es que no les paguen, ¿verdad? Entonces, eso es actuar de una forma, egoísmo, ¿verdad? Digo, ahí pusimos un ejemplo, porque el versículo habla acerca de propiedades, que van despojando a las personas de propiedades de una manera egoísta, pero podríamos traducirlo en el pasaje, ¿sí? Asociarlo al pasaje pensando que los fariseos actuaban de una manera egoísta, viendo sus propios intereses, sin importar a quién tenían enfrente, ¿verdad? Y no solo eso, sino ellos como líderes judíos, la gente los admiraba y los seguía. Y ellos no tuvieron reparo en ignorar al Mesías sabiendo que todos los demás iban a caer en un error. Porque si tu líder religioso toma un camino, no todos, pero muchos lo siguieron, se van al pozo contigo, ¿verdad? De hecho, tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios y un castigo más fuerte. O sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué predicamos, de qué enseñamos. Sí, sí, no, pero sobre todo, o sea, una cosa es lo que tú crees y tú pagas por tus errores, pero llevarte a más personas es más grave. Sí. Y los fariseos, por su egoísmo, dejaron de ver eso. Se preocuparon por ellos y ya los que me están siguiendo, pues ni modo, ¿verdad? Porque al final, en el fondo, sí sabían que estaban mal. O se querían como hacer tontos solos, ¿verdad? Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 21. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Esto solo es para hablar un poquito más acerca de esa actitud del egoísmo, ¿no? De cómo muchas personas se ocupan de sí mismos y no les importan los demás. Nosotros jamás debemos caer en una actitud como esta, ¿sí? En donde estés, a veces ni estás en este canal, pero Dios te pone oportunidades para hablar con las personas y testificarles y hablarles de Cristo. Siempre hay una necesidad, ¿no? No tiene que ser una tragedia, no tiene que ser una muerte, no tiene que ser una enfermedad terminal, no, todos tenemos problemáticas. Y a veces en una charla
convencional, ahí Dios te pone la oportunidad. Y para mí esa es una manera de decir, no estoy siendo egoísta. Estoy aprovechando un momento para compartir lo que Dios me ha dado. Y creo que es un aprendizaje que de aquí podemos sacar. Que los fariseos no quisieron actuar de manera correcta teniendo adelante a Cristo. Nosotros estamos igual, conociendo a Cristo. ¿Sí? No lo tenemos aquí físicamente, pero sabemos que está, sabemos que vive, sabemos que Él ya hizo la obra, el sacrificio en la cruz. ¿Por qué seríamos tan egoístas de no compartirlo? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, que no caigamos en esa actitud de me da igual. Si ahí se va, se ha llevado a mucha gente. O simplemente le prolongas la agonía a las personas. A lo mejor tú tienes lo que ellos necesitan, ¿sí? O sea, vaya, Dios puede darles a través de ti, de tu predicación, lo que ellos necesitan, pero pues te lo guardan. A veces, sí, pues tratas de entablar una conversación, y a veces no se da la conversación, bueno, pues no siempre las personas están como en ese mood, pero sí, pero hay que intentarlo, ¿verdad? Fíjense, la siguiente pregunta es, ¿habrá gente a nuestro alrededor que necesita de nuestra ayuda? Pues siempre. Sí. Dice Jesús en otro pasaje, a los necesitados, a los pobres siempre los tendrán. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el pasaje ese donde lo ungieron con un aceite muy costoso, con un Ajá. perfume muy costoso? Y los que estaban presentes le reclamaban, no, hombre, pudimos haber vendido ese aceite y darle dinero a los pobres. Pero estaban perdiendo de vista lo que estaba sucediendo ahí, como algo simbólico, la unción que se estaba dando, la preparación para la sepultura, ya era al final El del ministerio. ministerio, ¿verdad? Entonces, gente pobres siempre vamos a tener. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 35. Dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que con mis dos manos que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Es el apóstol Pablo diciendo, a ver, yo nunca he codiciado el dinero de ustedes. Yo vengo a servirles y a predicarles sin cobrarles nada. Porque él no pedía ni siquiera ofrenda para él. Trabajaba. Para que no haya una justificación. Porque había muchos falsos maestros que hacían un servicio pero para enriquecerse. Y él quería distinguirse de todos ellos. No es que esté mal, porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? También dice que el que lo hace bien es digno de doble honor, o sea, de doble paga. Pero Pablo quiso establecer una diferencia, y es válida, ¿verdad? Entonces, dice aquí, el apóstol Pablo dice en el versículo 35 que acabamos de leer, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Sí? A veces no es solamente el dinero, sino es ponerle atención a alguien, hablar, tener un momento con alguien, acompañar a alguien, un enfermo, un necesitado. Siempre hay algo que podemos hacer por alguien que tiene una necesidad. Todos los días se te ofrecen situaciones de ese tipo, más que no siempre estamos en el canal de verlo de esa forma. Como hijos de Dios, son oportunidades excelentes para testificar el Dios en el que creemos. Un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que se preocupa por los demás. Es una forma que tenemos para predicar el Evangelio sin palabras, ¿verdad? Digamos con hechos.
¿Con qué se puede ayudar a la gente aparte de dinero y cosas materiales? ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, también el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Si alguien lo quiere leer, nada más ahí por favor en el micrófono. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Alguien lo quiere? Sí. ¿Del 1 al qué, perdón? Del 1 al 10, por favor. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Fíjense lo que dijo Pedro. Si el hombre les pide, dame una limosna, Pedro le dice, yo no tengo ni plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. A veces nosotros, como tenemos necesidades pues, materiales, ¿verdad? Todo implica gasto, dinero, ¿verdad? Muchas de las cosas, todo lo que consumimos, todo lo que necesitamos, la comida, la ropa, el techo, los servicios, todo. ¿Sí? A veces traemos estas necesidades y luego tenemos enfrente a personas que tienen iguales necesidades, pero aparte no conocen a Dios. No debemos de perder de vista que a veces no siempre vamos a poder ayudar económicamente o materialmente, pero sí hablándole de Dios a las personas, testificándoles de Cristo e invitándolas a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Es como si le dijeras, no tengo ni oro ni plata, pero déjame te hablo de alguien que es mucho mayor que tus necesidades. Que mantengamos ese enfoque, ¿verdad? Y claro, cuando sí tengas oportunidad de dar una moneda, hazlo. Porque también, o sea, a veces es una forma en la que te ganas la atención de alguien. ¿Verdad? Como cuando vamos a los hospitales, compartimos sándwiches o algo, Biblias o sándwiches, la gente se acerca, y le das un mensaje. ¿Verdad? También es una manera, es válido, ¿verdad? Pero si no tuviéramos un sándwich como quiera, hay que predicar la palabra, que es más importante. Si alguien al final cree en Cristo, después de un servicio de ese tipo, ¿sí? Pues qué importa si comió o no comió. La persona va a estar agradecida por toda la vida. ¿Sí? Si empieza a tener una relación con Dios y verdaderamente Cristo la salva, pues ya le diste lo más importante. ¿Sí? Hay que mantener esa actitud, ¿no? Ahora, ¿cómo te sientes cuando ves? Vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Cómo te sientes? ¿Hay gozo en tu corazón cuando ves el bienestar de otros? Eso es muy deseable, generalmente lo pensamos así, y hay que mantener esa actitud, ¿verdad? Dice el libro de Tercera de Juan capítulo 1, versículos 2 al 4. Querido amigo, entonces, espero que te encuentres muy bien. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu.
Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Aquí está hablando, una persona está diciendo, oye, he escuchado que a las personas que, que, que yo les compartí, dice aquí mis hijos, habla de hijos espirituales, Ujú. que a las personas que yo les compartí, he escuchado que siguen caminando en la fe, están creciendo en el conocimiento de Cristo. Ahí te da un gozo, porque Dios te muestra que aún y en todas tus debilidades y deficiencias, te ha usado para bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos siempre mantener esa actitud de gozo. Y aquí habla de un caso en el que tú participaste, pero aunque no fuera el caso, si tú ves a personas que hoy están creciendo en la fe, Dios está haciendo cosas en sus vidas, están siendo transformados, eso debiera darnos un gozo, ¿sí? Porque todos formamos parte, como hijos de Dios, parte del mismo cuerpo y todos salimos beneficiados de una u otra manera. Entonces, que tengamos esa actitud de alegrarnos cuando las personas están creciendo en su caminar con Dios, ¿verdad? Ahora, hablando de los necesitados, hablando de la generosidad, ¿sí? ¿Puedes dar tu tiempo y dinero y esfuerzo para, para ayudar a otros? ¿O solamente piensas en ti? Este libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pero puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen de tantas maneras en su fe, en sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de, de ofrendar, ¿sí? Entonces aquí te habla del compartir, ¿sí? Del compartir lo que Dios te da, ¿sí? Porque aquí habla de que esta iglesia estaba siendo sobresaliente, este grupo de hermanos estaban siendo sobresalientes en su fe, por sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo, su amor por los demás, ¿sí? O sea, muchas cosas más que dar dinero. Y cuando habla de ofrendar no habla solamente de algo material, aunque sí estaban hablando de la ofrenda para los necesitados de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia con muchas necesidades. Todas las iglesias que se abrían alrededor del mundo, en ese tiempo se acostumbraba que dieran una ofrenda por la iglesia por el grupo de los más necesitados, ¿verdad? Y asimismo nosotros debemos de mantener esa actitud. Nosotros tenemos muchas ventajas, muchas facilidades, muchas comodidades, no, que actualmente otros no tienen, ¿sí? O sea, a veces hay que apoyar. Oye, fuimos a conocer a una iglesia, una vez nos tocó, por ejemplo, ir a Rayones, Nuevo León. Pues llevamos cobertores, llevamos Biblias, y no, pues la gente bien contenta de ser tomada en cuenta y de decir, oye, pues Dios no me deja, ¿verdad? Y ellos, me acuerdo de esa iglesia, que nos tocó participar y nos invitaron a participar en la reunión, en el culto dominical,
Y las personas se sabían de memoria los salmos. ¿Sí? Tú dices, wow, yo tengo 5 Biblias y no me puedo aprender uno. El 23 de ahí medio me lo sé, pero no me lo sé todo completo aquí entonces tú dices, cómo las personas valoran más a veces lo que reciben, ¿verdad? Y este, y todo es resultado de que alguien los apoya, cubre sus necesidades. Esas personas no tienen literalmente para comprarse una Biblia, pero ya alguien les había llevado Biblias y luego nosotros fuimos y les dimos también, pero la valoran y la estudian y la leen y la creen, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ahora, otra pregunta interesante es, ¿estás consciente de que todo lo que digas y hagas mientras estés aquí en la tierra, un día vas a tener que dar cuenta de ello? A veces sí nos olvidamos un poquito de la perspectiva eterna de las cosas. En una película se me hace que fue la de Gladiador, dice el personaje, lo que hagas en esta vida resuena en la eternidad. Y es cierto, lo que hagamos aquí con nuestra vida, con lo que Dios nos da, un día va a ser tomado en cuenta por Dios y vamos a ser juzgados por las cosas que Dios nos dio y qué hicimos con ello. Empezando por nuestra vida, empezando con nuestra salud. Pero así todo lo demás. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Sí? Esta es una invitación para que siempre estemos conscientes de que lo que nos ha sido dado, Dios espera que rindamos fruto con todo eso. ¿Sí? Dios te bendice no solamente para tu bienestar actual, sino para el bienestar de otros. Siempre va a haber algo que puedas compartir, aunque estés en mucha necesidad. Yo me acuerdo que cuando me tocó ir un par de veces al penal de Apodaca a compartir ahí, a participar. Adentro del penal hay una iglesia, hay un pastor, hay una iglesia, hay una reunión, hay hermanos ahí adentro. ¿Sí? Fuimos allá a participar en esa reunión y nos acompañaba un pastor, no recuerdo de dónde venía, pero era de un poblado, no del área metropolitana, y le batallaba un chorro para llegar. No tenía carro, y era pues, mucho tiempo de transporte y todo. Entonces tú dices, wow, o sea, tenemos carro, tenemos gasolina, tenemos mucha comodidad y a veces no queremos pagar un precio, o sea, no queremos hacer un pequeño sacrificio, ¿verdad? Teniendo tantas facilidades. Y hay personas que sí encontraron que sí tienen ese corazón, de decir, no, pues sí está bien, yo tengo complicaciones, pero puedo. O sea, de hecho, hay personas que ni caminar pueden y como quiera ya andan haciendo un servicio para Dios. Nosotros tenemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, que tengamos esa actitud de no quedarme con lo que recibo, que no sea solo para mí, ¿verdad? E insisto, no hablo solo de lo material. Eso también es importante, porque también Dios te ayuda el tema de ser generoso también es un poquito para probar nuestro corazón, para que no estemos nosotros confiados en nuestras cosas materiales. ¿Sí? Que seamos desprendidos para que eso también nos sirve a nosotros. Aparte de ayudar a otros, nos sirve para nosotros no tener ese corazón de estar dependiendo de nuestros recursos materiales, ¿no? Así es. Y muy bien, ya para terminar, en la conclusión vamos a platicar que Jesús, a propósito, violó esas tradiciones judías
respecto al sábado, al día de reposo. ¿Sí? El hombre de la mano seca no tenía idea de que Jesús, muy probablemente no tenía idea de que Jesús vendría a la sinagoga ese día y iba a ser curado. ¿Sí? Él pudo haber esperado un día más para ser curado, tenía toda la vida enfermo o tenía mucho tiempo enfermo. ¿Sí? Pero Jesús quería hacer algo ese día para enseñarles a las personas que estaban ahí presentes. ¿Sí? A todos esos maestros que lo vigilaban de cerca para poder acusarlo, Jesús dijo, bueno, pues lo voy a hacer así, ¿verdad? Para establecer que es más importante para Dios que su pueblo disfrute libertad y no esclavitud religiosa. De nada sirve cumplir rituales, ceremonias, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero hay un espíritu de religiosidad. Eso no viene de Dios. ¿Sí? Así es. Es una falsa devoción a Dios. Son puro mostrarnos, pura apariencia. Eso Dios lo aborrece. Por eso les decía, sepulcros blanqueados. ¿Qué me quieren a mí platicar? Cuiden su corazón. ¿Sí? Entonces Jesús está dando esta enseñanza, que quiere que Dios está más preocupado por la libertad en Cristo que por ser esclavos de reglas, tradiciones, ¿verdad? Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. ¿Sí? Entonces siempre es correcto hacer el bien. Y a veces, cuando no hacemos el bien, estamos haciendo un mal. Porque sí sabemos que hay que hacerlo. Dice aquí, lo acabamos de leer, Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y no hacerlo. O sea, si tienes los recursos, si tienes el conocimiento, si tienes la oportunidad para hacer algo, como predicar el Evangelio, ¿sí? Orar por alguien, platicar con alguien, hablarle de Dios, y no lo haces, ahí estás cayendo en un pecado. Porque ya Dios a veces Dios te pone ese querer como el hacer. ¿Sí? Te pone no solo la persona, sino la oportunidad y la inquietud y la carga, ya que te falta. ¿Sí? Y se siente muy padre cuando obedecemos, ¿verdad? Entonces, Jesús sabía que sus críticos estaban, lo que sus críticos estaban pensando, y se entristeció por el endurecimiento de sus corazones. Vio la malignidad, vio la maldad, cómo se estaba gestando ahí, y sabía dónde iban a terminar. Estos religiosos en realidad se iban a convertir en sus asesinos y luego iban a pagar muy, muy caro, ¿verdad? Entonces nosotros mantengamos una actitud para no ser egoístas, para ser generosos con nuestro tiempo, generosos con lo que Dios nos ha dado, generosos con la salvación que hemos recibido para compartirla eh, con otros, ¿sí? Manteniendo esa actitud no de un hombre, una mujer religiosos, ¿sí? Y viviendo otras vidas que no cuadren, que no empaten con lo que estamos predicando. ¿Verdad? Que seamos que seamos congruentes con lo que estamos predicando y lo que estamos viviendo. Vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas, pero hay que buscar agradar a Dios, arrepentirnos de eso y corregir nuestro camino. Y estar compartiendo lo que hemos recibido por gracia, darlo de gracia también. Sí, como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y a veces es lo que está esperando la gente. ¿Sí? Que le está esperando una solución a su problema más grave, que es el estar separados de Dios. Pues vamos a compartir eso con quien podamos, vamos a mantenernos en esa actitud y que Dios nos ayude para hacerlo. Y bueno, pues con esto concluimos y si Dios quiere, continuamos la próxima semana.